¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva cápsula de nuestro ramo de síntesis de imagen, en la cual vamos hoy día a cerrar un ciclo de lo que se refiere al uso de la pluma, ¿okay? ¿Por qué partí por esta herramienta? Porque en realidad no requiere del uso de la tableta digital, ¿no es cierto? En nuestra próxima unidad vamos a hablar de la síntesis de imagen y vamos a hablar del uso de las siguientes herramientas de dibujo y su edición. Pero por ahora vamos a ver cómo podemos transdigitar un personaje o una imagen de un boceto con las herramientas de pluma de Illustrator, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un cleanup de un personaje tal como lo habíamos prometido en la cápsula anterior. Entonces, para ello nosotros necesitamos un boceto, ¿no es cierto? Un boceto al cual echarle mano para poder hacer este tipo de trabajo. Les adelanto que vamos a usar cámara rápida para que no se alargue mucho esta cápsula, ¿ok? Entonces, ojo con el manejo de la pluma y cómo yo voy a manejar las curvas y las líneas rectas, ¿ok? Porque esto no lo habíamos hablado antes, no habíamos hecho un ejemplo específico del uso correcto de la pluma al momento de trazar imágenes o de limpiar imágenes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer, vamos a importar un bitmap o una imagen PNG o JPG, ¿no es cierto? La extensión igual pertenece a un mapa de bit. Y este archivo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como cargamos un archivo externo, vamos al menú archivo, vamos a la opción colocar, ¿no es cierto? Y vamos a elegir el archivo que nosotros queremos ocupar. En este caso vamos a usar un bocetaje de Bob Esponja, ¿no es cierto? En el cual de los tres personajes que están acá vamos a elegir a uno para limpiar. Fíjense que mi cursor va a adoptar la imagen de la cual yo elegí para subir o para importar en mi mesa de trabajo de Illustrator, ¿está? Entonces yo tengo dos opciones: o hago un clic libre y mi página y mi dibujo se pega a tamaño real, o simplemente yo hago un clic y sin soltar el botón izquierdo del mouse arrastro y yo decido qué tamaño va a ser mi imagen que voy a importar o colocar. Y ahí se suelto el botón y aparece la imagen según el rango que yo elegí de arrastre, ¿ok? Automáticamente en nuestra sección de capas va a aparecer una capa, va a aparecer la capa 1, va a aparecer un pequeño avatar o una pequeña imagen acá de lo que yo acabo de cargar, ¿no es cierto? Que en este caso es la imagen de Bob Esponja celebrando el cumpleaños del alegre y afortunado Calamardo. Entonces vamos ahora a limpiar, vamos a elegir a Patricio Estrella, ¿no es cierto? Para hacer el cleanup con la herramienta pluma, ¿ok? Entonces fíjate bien, vamos a hacer lo siguiente. Como yo no quiero que mi referencia se mueva, voy a dejarla ahí nomás, porque no quiero que mi referencia se mueva o no quiero pasar a llevarla por error, yo voy a bloquearla con un candado, ¿cierto? Ahí ya, aunque yo quiera usar, no, se me niega el derecho a mover o modificar esta imagen en esta capa. Entonces yo voy a hacer una segunda capa. Recuerden que con este icono yo puedo hacer capas nuevas, ¿no es cierto? Voy a hacer una segunda capa y esta capa le voy a poner de nombre Cleanup, que es el término de limpiar, ¿no es cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Los bocetos, bueno, en este caso el Hindenburg siempre trabaja con líneas limpias, pero las líneas no son tan limpias como nosotros podríamos apreciar. Están los diagramas, los paralelos y meridianos de control de raza del personaje, ¿no es cierto? Hay líneas entre medio que están pasables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son el bocetaje o hay alguna corrección dentro del dibujo del personaje, hay trazos que pasan de largo, ¿no es cierto? Y así hay un montón de imperfecciones que se generan al momento de cuando yo estoy haciendo un boceto, ¿no es cierto? En el caso de Hindenburg, el boceto de él son muy limpios, ¿no es cierto? Y es cuando tú ya te sabes de memoria el personaje, no tienes mucho que bocetear o hacer líneas tan peludas como cuando estás imaginando, proyectando el personaje o su masa al momento de dibujar. Entonces vamos a hacer esta capa y en esta capa que está acá vamos a dibujar con nuestra pluma. Vamos a asegurarnos que nuestra pluma solamente tenga un color negro de línea y sin fondo, ¿no es cierto? Y recuerden que el fondo lo podemos sacar haciendo clic en la raya roja diagonal, que significa vacío, sin contenido, tanto en el histograma que está en la caja de herramientas o en el histograma que se encuentra en los slides de colores de la paleta de colores de Illustrator. Así que voy a elegir el de acá y voy a elegir el diagonal para decir que no tengo colores de relleno, simplemente voy a tener un color negro de línea, ¿ok? Bien, y ahora con mi mouse, ¿no es cierto? Voy a empezar a trazar mi personaje, voy a empezar a limpiar mi personaje, a reemplazar estas líneas azules, ¿no es cierto?, no muy definidas en ciertas etapas, por una línea negra definida y, ojo, valorizada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la valorización de la línea según Disney era
cargar el lápiz, soltarlo, darle una plástica al lápiz, darle un sentido orgánico a la línea para que tenga mucho más profesionalismo el dibujo. Bien, aquí también lo vamos a poder hacer. Vamos a poder hacerlo de dos formas, y se los voy a enseñar yo ahora, ¿ya? Una es mejor que otra, por supuesto, pero siempre mi misión es enseñarle todos los procesos que Illustrator te puede ofrecer a la hora de hacer un click art. Entonces, fíjense bien, me voy a centrar en el brazo de Patricio. Vamos a partir justo acá, donde empieza el brazo. Y fíjate bien, cuando yo hago un clic acá, se va a generar un nodo, pero voy a hacer un clic sin soltar la pluma. A ver, vamos a hacer un dibujo de aire primero, después vamos a ir por el borde del personaje. Si yo hago un clic acá y un clic acá, se me va a hacer una línea recta, tal como lo habíamos visto en la clase. Si yo hago otro clic más, puede ser una segunda línea recta, ¿no es cierto? Ahí está. Pero si yo hago un clic acá con el botón izquierdo, como lo hemos hecho todo el rato, ¿no es cierto? Pero yo no suelto el botón izquierdo, lo mantengo apretado y arrastro, lo que va a aparecer son los tensores Bézier, ¿no es cierto?, que van a controlar o generar una curva. Y fíjate que hay dos tensores Bézier. Uno, este que está acá, es que se controla esta curva. Este tensor que está acá controla esta curva. Y este tensor que está acá, esa línea roja que te viene con un puntito, controla la curva, la posible curva que yo voy a hacer. Pero curiosamente yo no quiero hacer otra curva, ¿ya? Yo no quiero hacer otra curva, yo quiero hacer una línea recta. ¿Cómo hago eso? Si el software me obliga a hacer una curva, ¿cierto? Yo simplemente, para anular este tensor Bézier que está controlando la curva, que todavía yo no he hecho, porque todavía no he hecho clic, ¿no es cierto?, pero la tiene proyectada ya, yo para poder eliminar ese Bézier y hacer una línea recta, simplemente hago clic en el último nodo que hice de dibujo. ¡Ping! ¿Ya? Y ahora fíjate que el segundo tensor Bézier desapareció, solamente conservo el anterior que controla esta curva, y el siguiente tengo la libertad de hacer una línea recta, y aquí voy a hacer clic y voy a arrastrar. ¡Uy! Y ya, se fijan, esa es la dinámica de la pluma. Repito. Si yo hago clic, hago solamente clic, voy a hacer líneas rectas, ¿no es cierto? Si yo hago un clic acá con el botón izquierdo, que es el que he ocupado siempre para hacer los clics, pero yo no suelto el botón izquierdo y además arrastro el mouse, lo que voy a generar es que mis tensores Bézier generen la curva, ¿cierto? Y hay dos tensores Bézier. El que está generando la curva de ahora, ese que estoy comando ahora, y después hay un segundo tensor Bézier que es el que va a gobernar la segunda curva que todavía yo no la he hecho. Si yo no quiero hacer una curva, ¿ya?, o quiero hacer una curva pero a mi pinta, no a los ángulos o a los parámetros que me está entregando Illustrator, ¿no es cierto?, yo simplemente como anulo este tensor Bézier haciendo clic en el último nodo, sobre el último nodo, ¿cierto?, y desaparece el tensor y ya me permite tener el control de la siguiente trazo, de la siguiente línea. O si quiero puedo hacer una curva, pero una curva a mi antojo, ¿no es cierto? Y aquí vuelvo atrás y me voy en la recta, aquí hago clic y arrastro. No quiero líneas curvas ahora, quiero línea recta, así que hago clic en el último nodo y lo conecto con el otro objeto, ¿no es cierto? Y así voy haciendo formas hasta que logré hacer mi vector, ¿no es cierto? Bien. Entendiendo eso, la dinámica de la pluma, yo voy a hacer clic con la pluma acá, fíjense bien, aquí donde parte la axila de Patricio, y como aquí esta no es una línea recta, hay una curva, yo simplemente me voy a poner acá, voy a decidir y voy a arrastrar y voy a tratar de calzar mi línea con la curva del brazo de Patricio. Como yo la siguiente curva la quiero hacer a mi, fíjate que no me permite el ángulo de la curva que proyecta Illustrator, no me sirve para el brazo de Patricio porque queda fuera. Yo voy a hacer mi curva a mi antojo, pero para eso voy a hacer clic en el último nodo y recién voy a elegir dónde quiero hacer la curva. ¿Se fijan? Acá también la curva no me permite hacer, a menos que tenga que estirarlo, pero tampoco, pero se encuentra con una segunda curva, una contracurva, ¿no es cierto? Esta es una curva y acá hay una contracurva, entonces no me deja el ángulo que Illustrator me invita a hacer, así que hago clic en el último nodo y me desvinculo del tensor Bézier y yo hago mi curva a mi gusto y a mi necesidad. Y así lentamente yo voy generando trazos, ¿no es cierto? Y aquí va a ser una línea recta, mira. ¡Ping! Listo. Y Enter. Con Enter yo corto el flujo de línea de la pluma. Entonces ahí tengo mi primera trazabilidad, ¿no es cierto? Mi primer trazo de dibujo. Y ahora vamos a ver un ejemplo con el ojo. Ahí está. Yo con el ojo podría tomar la herramienta elíptica y hacerlo, pero si se fijan, el ojo no es una elíptica perfecta, ¿no es cierto? Es un huevito. Así que me voy a ir acá, fíjate la valorización de la línea que tiene el ojo, aquí está más delgado y a donde empecé está más grueso. Entonces hay una valorización, ya Hindenburg sabía que la valorización le daba un plus al dibujo, le daba un nivel de profesionalismo que
que él quería conservar y tener en sus personajes, por muy simple que esto sea, ¿no es cierto? Muchas veces Homero Simpson, por ejemplo, los dibujos de Homero Simpson están sin valorización, ¿ya? Ahí está. Pucca, por ejemplo, es un ejercicio geométrico, Pucca, ¿ya? Pero no tienen valorización en su línea. Aquí tenemos, ir acá, vamos a hacer la limpieza bien. Para que esto no dure una eternidad, ¿no es cierto? Vamos a acelerar el video para que podamos ver cómo terminamos este trabajo de cleanup. Y después vamos a rematar con la valorización de las líneas, ¿ok? Entonces, ya entendiendo cómo es la dinámica del uso de la pluma, tal como se lo estoy mostrando yo acá, vamos luego a ver cómo yo puedo valorizar estas líneas para que tomen un valor agregado en cuanto a la plástica y a la orgánica del cleanup. Entonces, vamos a acelerar el video en 3, 2, 1 y aquí vamos. Bien, chicos, hemos terminado el cleanup de Patricio. Vamos a ocultar la imagen de referencia y ahí está nuestro Patricio, ¿no es cierto?, ya limpio. Y acá pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de la valorización. Obviamente que la valorización se genera cuando yo uso una tarjeta digital y cuando cargo el lápiz la línea se va a hacer más gruesa y cuando suelto el lápiz la línea se va a hacer más delgada. ¿Cómo yo puedo lograr hacer valorización con una línea que ya está preestablecida, ya que está hecha con una herramienta tan rígida como es el mouse, ¿no es cierto? Pero aún así puedo lograr curvas y puedo hacer mi trazo como yo quiero y gobernarlo como yo quiero. ¿Cómo yo puedo generar esa valorización si mis líneas todas tienen el mismo punto? De hecho, si yo tomo la línea y me voy a trazos, voy a ver que todos tienen 1.2 y tanto de porcentaje de punto, ¿no es cierto?, de grosor. Yo puedo tomar toda la línea y dejarle y definitivamente dejarlo a un punto, ¿no es cierto? A un punto. Ahí está, un punto, lo dejé a un punto. Toda la línea mide un punto de grosor o tiene un punto de grosor, ¿no es cierto? Entonces, ahora que tengo eso, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Lo primero que hay que hacer es depurar la línea. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los remates de las líneas? Ocurre eso, de pronto la línea no es tan certera y no llega hasta justo a donde tiene que llegar o se corta. Entonces, si yo tengo estas líneas porque las líneas están mal, tienen un remate que no corresponde. En este caso tienen un remate cuadrado, ¿no es cierto? ¿Seguro que lo habíamos comentado? Entonces yo, para poder evitar estos remates tan duros, y fíjense cómo también se evidencia en la punta de las cejas de Patricio, yo para eso voy a seleccionar mis líneas, todas mis líneas, control A,
seleccioné todo y remato redondo. Fíjense que quedó redondo y fíjense que esas puntas que están ahí están demasiado exacerbadas, entonces las voy a cortar un poco, las voy a dejar ahí, ¿se fijan? Y ya mi dibujo queda mucho más orgánico, queda mucho más suave, no queda tan duro ni puntiagudo ni... Ya. Y ahora vamos a valorizar, también aquí vamos a acelerar la cámara, ¿no es cierto? Pero les presentar una herramienta que se llama herramienta de anchura, que es la que está acá, que generalmente los diseñadores le dicen pulpito, ¿no es cierto? La herramienta de anchura. ¿Y para qué me sirve la herramienta de anchura? A ver, la diferencia entre esta herramienta y usar un recurso de valorización de trazo automático tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, si yo selecciono esta línea, esta línea que está acá abarca todo eso, desde acá, desde donde está la base del ojo, pasando por todo el labio superior de Patricio y el labio inferior, y luego se conecta a la barriga llegando a la pretina del calzón, ¿no es cierto? Y terminando en la espalda de Patricio. Toda esa línea corresponde a ese trazado, ¿se fijan? Si yo aplico un perfil automático o una valorización automática a ese trazo, desde acá, lo que me va a hacer el software es me va a valorizar esa línea. Voy a aumentar el punto para que se note. Ya, va a valorizar esa línea, pero toda esa línea, ¿se fijan? Voy a soltar el mouse y fíjate, esta línea parte delgadita desde la base del ojo y se empieza a enanchar, y después se empieza a angostar hasta cuando termina una línea fina en la espalda. Y a mí eso no me sirve. Ya, yo necesito que esta panza, la curva de la panza sea gruesa y termine en líneas finas de donde empieza el labio y termina la panza. Sin embargo, el software me está haciendo esa valorización en todo el trazo, porque este es el trazo completo, ¿se fijan? Si pongo el trazo acá se dan cuenta que lo valorizó, pero lo valorizó en el todo. Y yo quiero valorizar solamente este sector o este segmento del trazo, ¿no es cierto? Entonces no me sirve esa herramienta definitivamente, así que voy a hacer control Z para volver a mi línea de un punto, ¿no es cierto?, que no está valorizada. Nuevamente control Z y ahí está, ahí tengo nuevamente, volví a la línea de un punto. Así que esta herramienta por ahora para este tipo de cleanup o de valorización no me va a servir, pero si yo tomo mi herramienta pulpito que está acá, fíjense que me voy a acercar a la curva de la panza de Patricio, ya, mira aquí mi línea no está conectada del todo, así que voy con la flecha blanca, ¿se acuerdan? De complementos, voy a tomar ese vector o ese vértice y lo voy a dejar acercar al trazo que está acá, ya. ¿Qué va a hacer esta herramienta? Esta herramienta, fíjense bien, cuando me acerco a la línea se va a poner roja y va a aparecer un punto imantado en la línea, ¿se fijan? Entonces cuando estoy lejos de la línea, significa que en el cursor, mi cursor se transforma en flecha, punta de flecha, ¿no es cierto? Y aparece una curva dibujada al lado. Eso quiere decir que está buscando una línea para poder engrosar o para poder valorizar. Si yo me aproximo a alguna línea, fíjate que aparece un punto, ¿no es cierto? Y se va a poner la línea de color rojo o del selector que ustedes tengan en estos momentos marcados. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo en ese punto, hago clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar muevo, fíjate que se me va a modificar esa línea. ¿Se fijan? Solamente esa línea, ¿ya? Ya no abarca, ya no pasa hacia la parte de arriba del ojo, sino que ese es el grosor nomás, que va a abarcar esas dos. No me toman ni la espalda ni nada, solamente la panza y la pretina. Y yo voy a elegir un grosor para definir mi personaje. Ahí está, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, voy a hacer lo mismo. Aquí voy a darle un grosor específico a la parte de abajo de la boca, ¿cierto? Ahí. A la lengua le puedo dar un grosor solamente esa parte de la lengua, no me voy a tomar la otra, y así sucesivamente voy a valorizar los trazos de mi personaje, ¿no es cierto?, según mi interés y mi gusto. En realidad yo aquí no prevalece, aquí no hay nada automático, aquí yo elijo que quiero que sea más grueso, que quiero que sea más delgado, ¿no es cierto? No lo define el software. Yo decido, por ejemplo, acá la comosura de la boca, que me pongo acá en el medio con el pulpito, ¿no es cierto?, aquí, y amplío, ya voy a ampliar el trazo, ¿cierto? Mientras más angosto el trazo, más fino va a ser el remate. Fíjate que ahí ya la orgánica de la línea cambió totalmente, ¿no es cierto? Aquí obviamente que me lo va a hacer en el trazo completo, así que yo puedo elegir la punta del bracito y elegir que sea grueso ahí nomás, ¿no es cierto? Y ya se está valorizando y estoy tomando una característica mucho más plástica del personaje a la hora de representarlo gráficamente. Los ojos también, fíjate que los ojos los voy a dejar ahí. Realmente conviene trabajar más cerca muchas veces que lejos, porque de pronto no responde, ahí está, a la altura que yo quiero trabajar.
Entonces ahí está el rostro de Patricio, valorizando las líneas de todos sus componentes. Fíjense cómo ha cambiado mi dibujo, ya, como ha tomado otro ribete, ¿no es cierto? Otro aspecto a la hora de poder dibujar mi personaje. No lo quiero hacer acá, quiero agrupar eso ahí lo quiero agrupar. Entonces mi dibujo va tomando otro aspecto en cuanto a lo que es la valorización, y acá vamos a usar la línea no tan grande. Hay que tener mucho feeling, hay que tener un promedio de línea, porque si hay una línea demasiado gruesa con respecto a otra, se va a notar mucho que la valorización es localizada, ¿cierto? Es una valorización en la cual yo elijo qué es lo que voy a engrosar y qué es lo que voy a dejar. Ahí está. Ahí están mis líneas, ¿no es cierto? Y así. Bien, queridos alumnitos, ya en la próxima ocasión vamos a hablar de otro tipo de herramienta de dibujo. Vamos a hablar de los pinceles, ¿no es cierto? Y cómo se editan, cómo se preparan, y luego pasamos a lo que es pintura también, ¿ok? Los dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima cápsula. Se me cuidan mucho, chicos. Adiós.